gusto. Mucho gusto. Vamos a esperar a más compañeritos y vamos a iniciar. Bueno, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que ya está incorporada la mayoría. Les deseo una bienvenida muy calurosa a esta área específica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mi nombre es Lady Johanna Calderón y los voy a estar acompañando en el transcurso de estas vacaciones, para algunos y para otros no, ¿verdad? Es un placer y un gusto poder estar acá con ustedes. Espero que nos podamos llevar muy bien. Estoy para servirles.
Cualquier duda que tengan, pues también nos va a estar acompañando por ahí Saraí Colindres, que es la auxiliar encargada, ¿verdad?, de nuestra área. Entonces, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, se la pueden hacer llegar a ella y ella me la va a hacer llegar a mí de forma directa. Les comento que obviamente la asistencia es importantísima, ¿verdad? En este curso. Yo sé que muchos vienen regresando de sus trabajos o están ocupados en su casa. Entonces, en este sentido, pues yo les doy la más cordial bienvenida desde ya. Dios guarde el regreso de sus trabajos y pues se pueden conectar siempre y cuando, ¿verdad?, estén poniendo atención a la clase, aunque ustedes tengan muchas actividades que hacer. Nosotros vamos a iniciar con conceptos básicos. Saraí tan linda me hizo favor de hacerles llegar, gracias Saraí, me hizo favor de hacerles llegar el documento, una diapositiva bien cortita que es conforme nosotros vamos a estar iniciando nuestra clase el día de hoy, ¿verdad? Que son los conceptos básicos. Estas diapositivas son más que todo para que los que vengan manejando o vienen distraídos o están un poco distraídos, ¿verdad? Necesito que por favor ustedes estas diapositivas las vayan estudiando en su casa, vayan ampliando contenido, ¿verdad? Y cualquier duda que ustedes puedan tener, pues ya saben, se la pueden hacer llegar a Saraí y Saraí me va a hacer favor de hacérmela llegar a mí, ¿verdad? Entonces, compañeritos, solo voy a ver si se van a integrar un poco más, permítanme. Y ahorita vamos a ver cómo estamos acá. Ok, entonces, bueno, compañeros, vamos a dar inicio. Yo les envié una diapositiva en donde están los antecedentes de los derechos internacionales. Estos derechos tienen obviamente una historia muy importante, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, porque es importante porque Guatemala también es parte de todos estos derechos humanos, ¿verdad? Estamos suscritos a muchos convenios y muchos tratados de los cuales nosotros tenemos que tener noción, y también como estudiantes de la carrera de abogados y notarios, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan este tipo de noción para que estén sabidos de cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos que se necesita para formar parte de estos tratados, de estas convenciones, ¿verdad? No sé si muchos de ustedes han escuchado la Convención de Viena, la Convención o el Pacto de San José, ¿verdad? Entonces, en este curso nosotros vamos a proporcionarles, ¿verdad?, todo este tipo de información para que ustedes puedan estar informados de qué es lo que trata esta clase, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con qué es un tratado, ¿verdad? Un tratado, según la Convención de Viena, la Convención de Viena de los Derechos Humanos, es un acuerdo internacional celebrado entre estados y regido por el derecho internacional, ya que consta dentro de un instrumento único, o dos o más instrumentos conexos. Quiere decir de que se puede ir ampliando de forma continua, ¿verdad? Pero el instrumento calza en un solo, todos los requerimientos, perdón, los artículos, las bases de estos tratados calzan en un solo instrumento. Y conforme se vayan modificando, se vayan ampliando, se van agregando y también se llaman conexos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea su denominación particular mediante un tratado, se agrega una ley sobre la cesión de los tratados, ¿verdad? Los tratados internacionales, siguiendo la definición de la Convención de Viena, pueden constar, número uno, en un instrumento único, independiente de cualquier otro tratado, ¿verdad? Asimismo, hacer constar en instrumentos conexos. Ay, perdón.
Asimismo, hacer constar buenas noches en documentos conexos, que siendo este tratado relacionado dependa de otro, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, la base, ¿verdad? Siempre se va a proporcionar, la base de este instrumento siempre va a ser uno, ¿verdad? Y pueden irse añadiendo muchos más, ¿verdad? Y también conforme a estados que son partes, por ejemplo, si hay un estado parte, que vamos a colocar de ejemplo Guatemala, ¿verdad? Por supuesto, si hay un estado parte que es su anhelo, su deseo, poder tratar un punto acerca de los derechos humanos que se puedan estar vulnerando en el país, ya sean derechos políticos, derechos culturales, ese tipo, un ejemplo, ¿verdad? De derechos, se va a llevar, ¿verdad? Para que pueda ser discutido y si hay algo que modificar, se va a hacer como de forma conexa sobre un tratado base, ¿verdad? Sin que afecte lo estipulado dentro de este tratado base, ¿verdad? Un ejemplo de estos últimos es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que más adelante los vamos a ir viendo y los vamos a ir relacionando poco a poco, ¿verdad? Ya que no se puede comprender de forma independiente, sino relacionada, el artículo 8 de este mismo tratado. Que eso más adelante los voy a molestar, que por tema de estudio, ¿verdad? Necesito que ustedes vayan descargando, comprando o haciéndose de varios convenios que están dentro del programa de estudios de esta área, ¿verdad? Para que ustedes vayan también de la mano buscando los artículos, los cuales pues van a ser tema de estudio, ¿verdad? Y necesito que lo tengan a la mano, que los vayan a ir descargando. Poco a poco yo les voy a ir mencionando cuáles son los convenios y los tratados que vamos a ir estudiando día a día, ¿verdad? Para que ustedes los puedan ir descargando o comprando si ustedes están en sus posibilidades también hacerlo. El artículo 8 de este Tratado de Derechos Civiles y Políticos trata que el presente protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el pacto. Es decir, que siempre, por eso les comentaba, que primero para que haya modificaciones, ampliaciones, siempre referente a favor de los derechos humanos de un Estado, el Estado tiene que ser parte, tiene que formar parte de este tratado internacional, ¿verdad? Entonces, al momento de que el Estado es parte, solo los Estados partes del pacto internacional pueden adherirse al protocolo facultativo. Quiere decir que un Estado que obviamente no vaya a formar parte de este tratado no puede adjudicarse derechos o citar estas leyes a favor de cierta persona, de cierta entidad, ¿verdad? Puesto que no va a estar amparada. Tiene que estar siempre, ¿verdad? Ser parte y haber firmado el Estado este tratado internacional a favor de sus derechos para protegerlos, obviamente, ¿verdad? Un tratado puede tener diferentes denominaciones. Puede ser llamado convenio, convención, pacto, protocolo, etc. Sin tener mayor implicación siempre que cumpla con los requisitos de formalización para ser un instrumento vinculante. Quiere decir, ¿verdad? Que tiene que tener requisitos, los cuales también nos vamos a estudiar un poco más adelante, cuáles son los requisitos para que pueda ser considerado un tratado internacional, ¿verdad? Entonces vamos a ver también cuáles son las diferencias que hay entre un tratado y una declaración. En las diapositivas están, oyeron, para que ustedes, por un dado caso, no logran tomar apuntes de la clase que yo les estoy dando. Ahí está el resumen, ¿verdad? Entonces no se preocupen, yo voy a estar procurándoles hacer un resumen de la clase para que ustedes en materia de estudio puedan darla, repasarla, ya sea más tranquilos en su casa, más tarde o en el tiempo que ustedes tengan. Pero sí necesito que por favor lean todo lo que se les va a estar enviando a través de Saraí o a través de mi persona, ¿verdad? Para que ustedes se pongan al tanto y vayamos recapitulando. Vamos a intentar hacer una breve recapitulación al inicio de cada clase. ¿Sí? Entonces,
Vamos a ver acá, César Castillo y Javier Antonio levantaron la mano. Entonces ahorita les voy a habilitar el micrófono. Si son tan amables, por favor. Perdón, licenciada, no fue mi intención, me confundí. Ok, está bien. ¿Y César Castillo? No sé si me escucha, licenciada. Sí, lo escucho, Sí, ok. César, dígame. Muy buenas noches. Gusto saludarle. Noches. Gracias por su tiempo. Yo solamente, fíjese que entré un poquito, ahí sí que demorado porque no lograba, pero no sé si habló acerca de la asistencia. Fíjese que todavía no. Eso nos vamos a encargar, se va a encargar más que todos los auxiliares de llevar una asistencia. Fíjese que es digital. Entonces, al momento que ustedes se vayan uniendo al grupo todos los días, esa asistencia va a ser tomada desde la página de la facultad y se lo van a hacer llegar a sus auxiliares. Ok, gracias. Mi otra pregunta sería, usted habló ahorita de que nos va a estar enviando material y un resumen. ¿A Así dónde, es. perdón, pero a dónde nos lo va a enviar? En su Classroom, ahí está en el tablón, ya están las diapositivas para que usted se pueda meter porque ya quedó Ajá. ahí subido las Sí, eso sí. diapositivas. Ok. Gracias, muy amable. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les decía, las diferencias entre un tratado y una declaración universal de derechos humanos. Suena parecido y ahorita ustedes pueden decir, bueno, a mí me suena ahorita todo igual, ¿verdad? Pero vamos a ir diferenciando cada una de ellas porque tienen distintos sentidos, ¿verdad? Aunque ambos, o incluyendo la convención, también protegen, obviamente, los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre un tratado y una declaración es la creación de la obligación para los estados partes. Un tratado, como se ha indicado, es vinculante, ¿verdad? Una declaración no es vinculante, ¿verdad? El término declaración suele usarse para indicar que los estados partes no desean establecer obligaciones, sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones. Entonces, dentro de un tratado internacional de derechos humanos hay obligaciones y derechos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y saber bien es de que un tratado sí se va a obligar un Estado, ¿verdad? Un Estado va a estar obligado siempre a cumplir con lo que va a firmar dentro del tratado, ¿ok? Entonces, una declaración no. Una declaración es simplemente se da a conocer determinadas aspiraciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la evolución de una declaración es muy diversa, ¿verdad? Lo que se puede observar en las emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General en 1948. Eleanor Roosevelt, quien intervino en la elaboración del instrumento, fomentó que se utilizara en la versión en inglés, ¿verdad? El término en inglés se refiere a human rights, por ser un término neutral y plural, ¿verdad? Pero traducido al español, se utilizó el término derechos del hombre. Este tratado esta Declaración Universal ha sido la que ha tenido más traducciones, ¿verdad? Esto se los adjunté también ahí en las diapositivas porque es bien importante que ustedes sepan que esta Declaración Universal ha sido de las más traducidas, ¿verdad? A muchos idiomas, ¿verdad? Obviamente porque es la que más engloba o la que más genera, ¿verdad? El término y los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esta Declaración Universal es la más traducida a nivel mundial. Esta situación
que fue aclarada en 1952. Me refiero a la traducción en inglés al español, ¿verdad? Es una resolución de la Asamblea General, la cual quedó así. La adopción en español del término derechos humanos en vez del término derechos del hombre, al considerar que el contenido y finalidad de la Declaración Universal y del Pacto tenían un amplio significado que no cabe dentro del título en la lengua española de derechos del hombre, ¿verdad? Por la importancia de la Declaración Universal y su recepción ha sido considerablemente, ya que como bien lo indica la traducción, pues solamente en español se encajaría solamente como derechos del hombre, ¿verdad? Pero estos términos son mucho más amplios, ¿verdad? No solamente con derechos del hombre, sino también abarca muchos derechos más de los cuales se rodea al hombre, ¿verdad? Por eso se hizo la aclaración desde 1948 a 1952, se dejaron pasar varios años, ¿verdad? Porque estaban viendo que los derechos se estaban vulnerando debido a una mala traducción. Entonces, por esta razón, la importancia de la Declaración Universal y su debida suscripción ha sido considerada en su totalidad o en parte como costumbre internacional. Asimismo, sirvió como base para otros pactos internacionales de derechos civiles y políticos, ¿verdad? Económicos, sociales y también culturales. Es lo que yo les indicaba, ¿verdad? Cuando una declaración o un tratado o una convención tiene bases fuertes, de ahí se pueden seguir derivando muchos tratados o muchos convenios más, muchas declaraciones también más, siempre y cuando siempre y cuando no se intenten vulnerar los derechos humanos, ¿verdad? Así, otro ejemplo también es la Asamblea General, que también aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración la vamos a ver también más adelante y es muy importante porque va de la mano con mucha legislación guatemalteca, ¿verdad? La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial es otra, ¿verdad? Muy importante, de la cual también Guatemala pues también forma parte de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, importantísima. A esto vamos, ¿verdad? Entonces, al momento de que fuera la traducción, una mala traducción, de derechos del hombre, pues no incluía derechos raciales, ni del niño, ni de la mujer. Entonces, se estaba encasillando mucho a la vulneración de derechos humanos. Por eso la traducción y por eso la aclaración de que no solamente se trataba de derechos del hombre, sino abarcaba muchos más, que conforme han ido pasando los años han salido y han surgido nuevos tratados, nuevos pactos, nuevos convenios, ¿verdad? Internacionales. Otro también es la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas, ¿verdad, compañeros? Entonces, esta clase es muy importante porque ustedes, en primer lugar, va a ser una base para que ustedes sigan estudiando, ¿verdad? El próximo semestre, el próximo año que ustedes vayan a entrar, ya van a tener una noción, ¿verdad? Por ejemplo, si miran una ley específica, ya van a saber qué tratado y qué convenio la ampara. ¿Por qué? Porque muchas veces, en mi caso, ¿verdad? Me ha servido mucho esto, porque al momento de redactar un memorial, una demanda, una querella, pues nosotros también citamos estas leyes, citamos estos tratados. Recuérdense que también son costumbre, se los indicaba antes, ¿verdad? Entonces les va a servir para la práctica. No crean que es solo por sacar un curso, yo me asigné a este curso y a ver qué tal me va, no. Es muy interesante, muy importante y es cuestión que ustedes le pongan bastante atención porque, como les digo, sí les va a ayudar un montón. En la práctica sí ayuda, en las demandas, como les indicaba, se colocan los artículos, se colocan el nombre exacto del tratado, convenio del cual Guatemala es parte, ¿verdad? Para que al momento de que ustedes lleven su demanda, lleven su querella, su memorial, el juzgador al momento de estarle dando lectura digan,
aquí se nota que estudiaron, aquí se nota que quieren ganar el caso, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se nota que quieren pelear muy bien y quieren pelear de forma legal, porque estos tratados internacionales, Guatemala es parte y nosotros tenemos que poner en práctica esta legislación y volverla costumbre, ¿verdad? Para que al momento de que el juez pueda dictaminar sus resoluciones, sus sentencias, todo lo que él vaya a indicar, se base en esto. Se basa en los argumentos que ustedes colocaron y acá es importante colocar y saber bien qué derechos son los que su cliente en un futuro, ¿verdad? Les vaya a estar comentando a ustedes si ustedes ya lo puedan encuadrar, en qué tratado internacional encaja, en qué convenio, en qué declaración universal también va a encajar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la clase. No sé si hay alguna duda, ¿tienen alguna duda? Puedan levantar ahí su manita y con mucho gusto yo los escucho. Siempre referente a la clase, ¿verdad? Si ustedes tenían alguna duda de asistencia, de zona, que todavía no hemos tocado ese punto, más adelante les puedo resolver las dudas, ¿ok? Pero si ustedes tuvieran alguna duda referente a la clase, no duden en levantar su mano y yo con mucho gusto los puedo escuchar, ¿sí? Vamos a continuar. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con una pregunta, ¿será que usted nos va a proporcionar el listado de los pactos y convenios que vamos a utilizar en su curso? Claro que sí, Muchas claro gracias. que sí, compañera. Yo les voy a ir indicando un día o 2 días antes para que ustedes ya lo tengan descargado, lo tengan en su mano y nos podamos ir abocando e ir abarcando los artículos más importantes de cada tratado. No se preocupe, compañera, que yo se los voy a ir proporcionando. Muchas gracias, licenciada. De nada, para servirle. Solamente. Gracias. Licenciada, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Con una duda, conforme la estructura de los exámenes, no sé cómo va a examinar usted como para ir nosotros preparándonos, ¿verdad? Fíjese de que tenemos programado el primer parcial, como no sé si ustedes se metieron ahí en la página de la Facultad de Derecho, y el primer parcial es el lunes 13. Entonces, yo les voy a ir indicando, ¿verdad? De qué forma va a ser. Siempre ustedes pues ya tienen experiencia de esta modalidad debido a la pandemia, ¿verdad? Entonces, pero el primer parcial sí les digo que es el próximo lunes. Así que sí les suplico, ¿verdad? Que vayan leyendo todo el material que les vamos a ir proporcionando con la auxiliar para que ustedes estén al día y les vaya muy bien en su parcial, porque yo voy a optar por la opción de parcial y final. Entonces, el primer parcial, yo les voy a ir indicando de cuándo va a ser la ponderación, ¿verdad? Entonces, todavía estamos viendo ahí el tema de zona, pero nos dieron la opción a nosotros de tener ya sea examen parcial y examen final. Entonces, por eso les digo de que yo les voy a estar proporcionando material para que ustedes repasen los que, por ejemplo, van manejando y pues obviamente no pueden tomar apuntes, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces voy a estar manejando por medio de diapositivas. Y no sé si eso responde a su pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias, licenciada, sí, con eso, Muy porque bien. estaba la situación el año pasado, igual me metí a este curso, pero ya no lo pude seguir porque se me traslapaban con una escuela. Sí. Por el horario, me imagino, ¿verdad? Pero mire, aquí ahorita lo que necesitamos es facilitarles a ustedes, ¿verdad? Para que pues puedan llevar adelante esta área específica, ¿verdad? Y que todo pueda salir muy bien. Y pues la decanatura actual, ustedes saben que ha estado apoyándolos un montón. Nos han proporcionado unos nuevas licencias, ¿verdad? Que la verdad nos ha ayudado mucho a nosotros los profesores y les va a ayudar mucho a ustedes también, para que ustedes puedan salir muy bien y salgan todos y que puedan ganar este curso. Por supuesto que no es mi intención, ¿verdad? Pero les comento que la asistencia tiene una ponderación algo grande, entonces procuren no faltar. Por favor, procuren no faltar porque sí se les va a estar tomando su asistencia. Entonces, vamos a continuar. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. ¿Sí, Diego?
Diego levantó ahí la mano, no sé. ¿Me ¿Le escucha, escuchamos, licenciada? Diego? Perdone. Buenas Sí, noches. buenas Fíjese que noches. me queda una duda con la asistencia. Ajá. O sea, ¿van a mandar un link para que nosotros la marquemos o ustedes la van a tomar ahí de Fíjese que del ahorita video? voy a averiguar bien con el ingeniero porque esa duda tuvieron varios compañeros, incluso profesores, ¿verdad? Entonces me voy a estar comunicando o Saraí, si me hace favor, sí, Saraí, por favor. Buenas noches, disculpen la bulla. Sí, la asistencia todavía no se va a estar pasando porque como hasta ahorita se habilitaron las asignaciones formales, entonces aún no se sabe la totalidad de alumnos asignados en el curso. Entonces ya cuando se cierren las asignaciones se va a empezar a llenar la asistencia o a pasar asistencia para que ya estén cabales los listados y no haya que estar agregando gente cada día. Ah, perfecto, perfecto, Nancy, gracias. Yo le agradecería, Nancy, si usted está ahí, me puede tomar captura de pantalla de los nombres de los compañeros que están ya en clase, porque sí es importante, porque ellos sí cumplieron desde el primer día, entonces sería un poco injusto de que ellos sí están desde la primera clase y los demás, ¿no? Entonces, tal vez usted me pueda ayudar y nosotros lo hagamos de forma manual después. Pero el día de hoy sí tal vez me toma captura de pantalla de los nombres exactos de los compañeros que están apareciendo en pantalla. Ok, si no, igual si gusta, yo como sabía que iban a preguntar, hice un formulario de Google Forms, entonces no sé si quiere lo paso para que tengamos y ellos puedan apuntar bien, tierra de correo, carnet y nombre completo. Solo verifican que estén bien sus datos, por favor, para después hacerlo manual en el listado. Bueno, perfecto, Saraí, entonces en espera de ese formato que usted tiene para que ellos se vayan agregando siempre en Classroom, ¿verdad? Sí, está bien, ahorita lo voy a publicar en Classroom. Vale, gracias, Nancy. Perdón, Saraí. Entonces, compañeros, ya están informados que en Classroom va a estar subiendo ahorita, Saraí, un formato para que ustedes puedan llenarlo con su nombre y número de carnet, nombre completo y número de carnet. Porque para que, ¿verdad?, tomar en cuenta a los que estuvieron desde el primer día. Entonces, no se preocupen por su asistencia. Yo sí se las voy a tomar en cuenta desde el primer día, ¿ok? Independientemente si se van a ir agregando más o no lograron asignarse o se asignaron mal y quieren desasignarse, X o Y problema, los que sí se lograron asignar con tiempo y asistieron a la primera clase, sí se les va a tomar en cuenta desde el primer día. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a continuar. Ok, vamos a continuar, mis compañeros. Entonces nos quedamos en los tratados, ¿verdad? ¿Cómo se puede o cómo se manifiesta el consentimiento para ser parte de un tratado? Esto es bien importante. ¿Qué necesita un Estado para ser parte de un tratado? ¿Verdad? Entonces, lo que necesita es el siguiente. La Convención de Viena siempre nos vamos a estar yendo de la mano. Recuérdense que los tratados, convenciones y declaraciones siempre van de la mano porque los tres protegen los derechos humanos, ¿ok? Entonces, según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su numeral 11, indica lo siguiente, que el consentimiento de un Estado es obligarse por un tratado, podrá manifestarse mediante la firma. Quiere decir que el Estado tiene que firmar de forma física dicho tratado para que él pueda ser ya parte de este Estado. El canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Quiere decir de que al Estado antes de que firme se le pregunta si está de acuerdo, si lo ratifica, lo acepta, si ya ha leído todo y cada uno de sus numerales que protege y también a qué tiene derecho y también a qué tiene obligación el Estado. Posterior a esto, pues lo firma el Estado y empieza a entrar en vigencia desde el momento que el Estado lo firma, ¿verdad?
Los 9 tratados de derechos humanos de Naciones Unidas establecen que estarán abiertos a firma, sujetos a ratificación y quedarán abiertos a la adhesión de quienes puedan suscribirlos. Quiere decir que un tratado, por ejemplo, este que yo les comentaba que salió, gracias Saraí, muy amable por lo que está haciendo, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que este salió en 1948, entonces quiere decir que desde esa fecha ese tratado está abierto a cualquier estado que se quiera ir incluyendo. Siempre y cuando les comentaba lo que yo, que se tiene que adherir, tiene que aceptarlo, tiene que aprobarlo, ¿verdad? Entonces, desde esa fecha están abiertos los tratados para que cualquier estado pueda ser parte de este mismo, ¿verdad? La ley sobre la celebración de tratados indica que se entenderá por ratificación, adhesión o aceptación el acto por el cual los estados que sean parte, en este caso Guatemala, hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento. Es obligarse por un tratado. Entonces quiere decir que la ley, hay una ley especial para la celebración. ¿Quién? Astrid, dígame. No sé si usted quería pronunciarse, Astrid. No, perdón, licenciada, se activó mi... Ah, ok, está bien. Bueno, Licenciada, solo que ya está el link de Classroom en Classroom perfecto. para que vayan a llenarlo. Ah, perfecto. Gracias, Nancy. Entonces, no sé si Jonathan quería hablar. Jonathan José Rivas. Sí, Ligda, perdón. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Solo diga. tengo una duda Ajá. sobre la clave de Classroom o cómo vamos o cuál va a ser el Classroom porque ya no tenemos acceso o al menos yo no la he visto. El Ok, ya código la de subió la... Classroom, perdón, está en Facebook y en WhatsApp. No sé si ya estás en esos grupos, en cualquiera de los dos ya está igual el link de Meet y el de asistencia sí solo está en Classroom. Y solo lo llenan los que entraron a esta reunión porque pues voy a tomar captura y para que no les quiten el cupo a los que sí cumplieron con su horario. Gracias, Saraí. Sí, Jonathan, usted puede ingresar a la página de derecho y allí está ya la contraseña y también están los grupos de WhatsApp al cual usted se puede unir y ahí le van a estar promocionando todo, ¿ya? Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches, Mirna. Y buenas noches, Nancy. Fíjese, Nancy, que yo sí tengo el código, pero lo coloco y no me deja entrar en Classroom. Pero estoy viendo que usted mandó el enlace también por, no sé si lo envió también acá. Sí, pero no sé si ya les llegó, no sé si es mi internet o es el Classroom, pero a mí solo me manda enviando. Intenten con todas las letras minúsculas, quizá la primera está mayúscula, porque así lo había puesto anteriormente en la descripción, pero pues ya lo compuse, entonces prueben con todas las letras minúsculas. Okay. A ver si los deja ingresar. Yo sí logré entrar, pero al enlace que usted envió a través de ahorita del Google Meet, ahí sí logré entrar. Donde no logré entrar es en Classroom. Voy a probar de nuevo. Gracias. Ok, si no, me escriben en el grupo de WhatsApp o en privado para no quitarle más tiempo al link y ahí vemos lo de Classroom. Gracias, Saraí, muy amable. Entonces, si desean, vamos a continuar. Y ahí estaba revisando el chat y hay varios enlaces de WhatsApp también para que ustedes se puedan unir al WhatsApp y también ella se los va a poder hacer llegar por WhatsApp, el link. Sí, buenas noches, Ligra. Ya se puede, compañeros, ya se puede. Gracias, Saludos. Freddy. Gracias, Freddy, muy amable. Entonces, ya está indicando ahí, Freddy, que ya pueden entrar al link y puedan anotar sus datos, por favor, para tomarlo como asistencia si son tan amables. Y sí, alguien me preguntaba lo que yo estoy hablando, sí, ya está ahí en las diapositivas en resumen, ¿verdad?
Está en resumen y se los estoy ampliando para que, pues, obviamente no los cargue yo con tanto contenido, que lo más importante fue lo que yo les hice, ¿verdad? En diapositivas. Entonces, ahí está también en Classroom las diapositivas para que ustedes puedan tomar nota de eso. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos, ok. Vamos a platicar entonces de cuándo entra en vigor un tratado. Entonces, el Estado ya fue parte, ya firmó, ya se adhirió y aceptó todo lo que indicaba el tratado, ¿ok? Entonces, ¿cuándo entra en vigor? Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se dispongan o que se acuerden entre los estados negociadores. Quiere decir que hay libertad. Por ejemplo, en Guatemala, si quiera suscribir a un tratado nuevo, entonces Guatemala le indica a la declaración, a los miembros de la declaración o a los miembros del tratado, de los tratados internacionales, que desea hacerlo en cierto tiempo. ¿Por qué? Porque va a salir primero publicado en el diario oficial. Se recuerdan que ahora es de forma electrónica, o que va a ser publicado en un diario de mayor circulación. Entonces, los estados partes son los que, de acuerdo a sus negociaciones, establecen en qué tiempo va a tomar vigencia estos tratados, ¿verdad? En su país, porque el tratado ya existe, es lo que yo les indico a ustedes, ¿verdad? El tratado ya existe, siempre ha existido desde 1948, ¿verdad? Pero de acuerdo al país o al estado que diga, bueno, ahora en el 2021 si quiero formar parte de este tratado, me convencieron o si me beneficia para proteger los derechos humanos de mi nación, de mi país, entre ellos son los que van a negociar cuándo va a entrar en vigor en ese país, en ese estado, ¿verdad? También el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecieron que se entraría en vigor a los 3 meses del depósito del instrumento. De estos tratados les estoy hablando porque estos son los que surgieron después, ¿verdad? Son los conexos que yo les hablaba desde el principio. Entonces, estos sí tienen un plazo de 3 meses, ¿verdad? Asimismo, no sé, Cristian Wilfredo dice que quiere hablar. ¿Tiene alguna duda? No. Sí. Ah, ok. Muy bien. Disculpe. No tenga pena. Entonces, vamos a continuar. 3 meses del depósito del instrumento, 35 de ratificación o adhesión con el secretario general de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ellos son los que velan en el plazo que se va a estar cumpliendo dentro del Estado estos tratados. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares también establecieron 3 meses. Acá ya el Estado ya no puede decidir, ¿verdad? Acá se tiene que acatar al plazo de 3 meses. Entonces, hay ciertos tratados, ciertas convenciones en donde sí ya está establecido el tiempo para que surja efecto, ¿verdad? Tenga efecto dentro de este Estado, dentro de este país. Entonces, así también hay ciertos instrumentos que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿verdad? Que tienen ciertos niveles, ciertos plazos, ¿verdad? De los cuales el Estado debe de acatar después de haber firmado y aceptado y adherirse, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, también vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Vamos a ver también sobre las reservas de un tratado. ¿Qué son estas reservas? ¿En qué consisten estas reservas, verdad? Entonces, las reservas de un tratado se define como una declaración unilateral. Quiere decir que solo ellos, de parte de los derechos internacionales, son los que imponen, ¿verdad? Y los estados solamente tienen que acatar, ¿verdad? Cualquiera que sea un enunciado, denominación hecha por un estado al firmar, al ratificar, aceptar o aprobar un tratado
o al adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación. Esto quiere decir que un tratado se reserva, ¿por qué motivo? Este tratado es unilateral, lo que yo les decía, ¿verdad? El tratado ya está, las convenciones ya están, las declaraciones ya están. Únicamente un Estado va a aceptar y se va a adherir de forma unilateral. Porque si viene, por ejemplo, Guatemala y dijera, oh, bueno, yo me voy a suscribir a la convención sobre los derechos migratorios, por ejemplo, pero yo quiero cambiar el artículo 8 porque si no me conviene y quiero cambiar el 10 porque tampoco me conviene. Entonces, ya no sería una protección íntegra de los derechos humanos, una protección internacional íntegra. ¿Por qué? Porque si todos los estados que firman para ser parte quieren cambiar las disposiciones que están desde hace años porque es para proteger los derechos de todos, eso sería en realidad un relajo completo, ¿verdad? Porque cada estado no le conviene ciertos artículos, pero si el estado lo está firmando y lo está aceptando, quiere decir que el estado va a velar por el cumplimiento de esos derechos, que se protejan esos derechos. Y si vinieran los tratados y los tratados internacionales y aceptaran esas modificaciones, entonces ya se vulnerarían los derechos humanos. Por eso se dice que los tratados, declaraciones y convenciones son unilaterales. ¿Por qué? Ellos no van a modificar ningún numeral, ningún reglamento, ningún derecho que a un Estado X no le convenga, ¿verdad? El Estado tiene que aceptar tal cual porque ya leyó, porque ya se asesoró, porque ya indicó que sí le conviene que firme ese tratado, porque este tratado internacional lo va a proteger. Aunque en muchos casos, si ustedes saben, ¿verdad? El mismo Estado vulnera los derechos, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito racial, en el ámbito de la niñez, el mismo Estado los vulnera, ¿verdad? Los pone ¿cómo les explico? Los pone en una situación bien complicada, pero por eso les digo, por eso nosotros que somos estudiosos de la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos que orientar a las personas, tenemos que decirle, o incluso para nosotros mismos, ¿verdad? E indicarles y decirles, miren, hay un tratado internacional que protege ciertos derechos laborales, hay un tratado internacional que protege derechos de la niñez, derechos de la mujer, derechos en contra de la tortura. Entonces, que el mismo Estado, ¿verdad?, está vulnerando. Pero por eso es de que cuando un Estado firma un tratado, firma una declaración universal, firma un convenio de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en materia de derechos humanos, el Estado se está comprometiendo. Y ahí hay muchas sanciones, ¿verdad? Dentro de estos tratados que vamos a ir estudiando más adelante, sanciones que el mismo Estado al momento de vulnerarlos tiene que cumplir con estas sanciones, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces, no sé si ustedes pueden escuchar en las noticias, ¿verdad? Que hay materia internacional en donde el Estado tiene que agotar todas las vías, todos los recursos. Recuérdense que acá hay niveles, que es la forma más fácil que yo lo explico, ¿verdad? Entonces está el nivel de primera instancia, segunda instancia y así sucesivamente de acuerdo a la materia, ¿verdad? Pero cuando ya se acabaron las instancias a nivel país, a nivel Guatemala, hay instancias a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Guatemala es parte de estos tratados, porque Guatemala ha sido parte importante de que prometió, aceptó adherirse y ratificó cada uno de todos los numerales de los tratados que firmó. Entonces, Guatemala debe de velar para que sean protegidos estos derechos humanos, ¿verdad? Y no vulnerarlos. Entonces, por eso se clasifica estos tratados de reserva unilateral, porque ellos no cambian ninguna ley, no cambian ningún reglamento, simplemente van a proteger los derechos. La misma convención establece que no se podrá formular una reserva cuando esté prohibida por el tratado, ¿verdad? Número 2, no está contemplada dentro de los permitidos por el tratado
Quiere decir que hay una opción de que se pudiera cambiar siempre y cuando no esté prohibido por el tratado, ¿verdad? Porque si el mismo tratado da la opción para que un país, un estado parte, proponga que le conviene o que puede hacer una cierta modificación de esto, pero si el tratado no lo prohíbe, lo puede hacer un estado, lo puede proponer un estado, ¿verdad? Ante los miembros de las Naciones Unidas. Pero cuando el mismo tratado dice que es de forma unilateral, allí no hay cambio alguno. Allí el Estado lo acepta tal cual, como viene o no, ¿verdad? Entonces, también cuando sea incompatible con el objeto y fin del tratado. No puede hacerse ningún cambio cuando, por ejemplo, la finalidad del tratado sea la protección del niño, ¿verdad? Entonces, si va en contra de esta protección, no se va a poder hacer tampoco ninguna modificación, ¿verdad? Dentro del tratado, porque el fin y el objeto primordial es la protección de derechos humanos. Guatemala, pues, tiene también ciertas reservas a los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, formulado, el cual se formularon, ¿verdad? Dos a este pacto. Una de ellas fue el artículo 13, relativa a la expulsión de extranjeros, ¿verdad? En el ámbito internacional, su consentimiento, pues, era hacer una modificación, la cual obviamente no se logró, porque acá en Guatemala, pues, las leyes migratorias no están expulsando a ningún extranjero, siempre y cuando cumplan con todo el reglamento para que puedan permanecer dentro de nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, compañeritos, mire que se nos fueron ya la hora, ya vieron que es súper rápida la clase. Espero que, ¿verdad?, ustedes puedan entender lo que yo les estoy hablando, de igual forma, como les indicaba, compañeros, están las diapositivas. Cualquier duda que tengan, por favor, únanse al grupo de WhatsApp, el cual está ahí, Saraí, bien pendiente, por favor, porque ella va a ser mi nexo directo con ustedes, ¿verdad? Entonces, dudas que ustedes puedan tener, ¿verdad? De este tipo de la clase, de contenido, de material, de asistencia, pues ya la hemos ido resolviendo poco a poco. Les suplico que por favor nos conectemos puntual para que la clase pueda terminar puntual, porque yo sé que tienen muchas cosas que hacer en sus hogares, ir a ver a sus hijos, los que tengan hijos, o en tiempo de convivios, ¿verdad? Que tal vez ya se quieren reunir y quieren desconectarse, pero necesito que por favor sean puntuales en la clase para que podamos pues también terminar de forma puntual. Por favor, leer lo poquitísimo, porque les envié, por ser la primera clase, les envié poco contenido, porque el día de mañana puedo preguntar al azar el tema de las diapositivas, por favor. Entonces, lean lo que yo les envié. Lean las diferencias, lean qué es una declaración, qué es un tratado, qué es una convención, porque yo el día de mañana se lo voy a preguntar. Entonces, Saraí, no sé si quiere hablar, por favor. Sí, solo si gustan apuntar mi número porque no me dejó enviar mensajes en la llamada para que los que no están en el grupo de WhatsApp o no tienen Classroom me escriban para ver todo eso. Perfecto, Saraí. ¿Cuál sería su número de teléfono? Sí, sería 41 61 24 10. Okay. ¿Ya escucharon el número de teléfono de Saraí? Disculpa, Saraí. Es el 41 61 24 10. Gracias. Para servirles, compañeros, les deseo una feliz noche. Los espero el día de mañana a las 6 de la tarde en punto, por favor. Si aún no hay listados, vamos a hacer la misma modalidad, ¿verdad, Saraí? Sí. Perfecto. Entonces, ya están sabidos los que aquí me aparece quienes se han ido desconectando, y los que se han conectado de forma continua a la hora son los que se les va a tomar en cuenta su
asistencia. Los que solo se conectan 10, 15 minutos van a aparecer como inasistencia, ¿les parece? Entonces, por favor, conectarse la hora completa. No se conecten solo un rato, por favor, necesito que se conecten y el día de mañana van a empezar a tener participación. Entonces, voy a hacer 5 preguntas el día de mañana al azar y necesito que me las contesten. Tal vez si no pueden activar su cámara, yo comprendo, ¿ok? Porque no todos están en la disponibilidad de sentarse tranquilamente a escuchar la clase, pero sí necesito que participemos. Entonces, por favor, el día de mañana conectarse de forma puntual y conectarse hasta las 7 de la noche, porque voy a hacer preguntas al inicio y voy a hacer preguntas al finalizar. Compañeros, les deseo una feliz noche, que tengan un bonito regreso a su casa los que van manejando y los que no, pues que descansen. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, señorita. Noche,